Insectos prehistóricos gigantes. ¿Es este un fantástico titular? Quizás, pero durante años las películas han usado estas míticas imágenes para asustar y entretener a millones de personas. Estos enormes insectos representados en malas películas de clase B existen principalmente en el reino de la ciencia ficción. Sin embargo, realmente existieron insectos de gigantes proporciones hace 300 millones de años. No eran tan grandes como camiones de construcción, pero algunos muchas veces más grandes que sus parientes modernos. ¿Cómo lo sabemos? Los fósiles poseen la evidencia. Los científicos saben que las libélulas con envergaduras tan amplias como la de los halcones y cucarachas suficientemente grandes como para atacar gatos domésticos vivieron durante la época paleozoica, hace 245 millones de años. Al mismo tiempo, milpies mamut más largos que una pierna humana se deslizaban sobre el suelo prehistórico. Cientos de diferentes especies enormes evolucionaron durante la época paleozoica tardía. Todo esto sucedía cuando apenas los primeros dinosaurios aparecían. Poco después, los insectos gigantes desaparecieron. Se estima que el origen de los primeros insectos se remonta a hace más de 400 millones de años, siendo el fósil más antiguo de un insecto el de un Rhyniognatha, del periodo devónico superior. Estos animales son anteriores a los dinosaurios y han sobrevivido hasta nuestros días, siendo en la actualidad los insectos el grupo de animales con mayor diversidad del planeta, con más de 1 millón de especies identificadas. Los insectos son además una de las especies más abundantes de la Tierra, formando en muchas ocasiones algunas de las mayores concentraciones de animales que se han podido observar. No es de extrañar el increíble dato de que existen cerca de 200 millones de insectos por cada ser humano. A lo largo de tantos millones de años de existencia, los insectos no han parado de evolucionar y cambiar, y aunque habitualmente se les suele asociar con animales pequeños, no siempre han sido así. Sus antepasados, los insectos prehistóricos, que poblaron la Tierra en otras épocas o periodos geológicos, tenían un tamaño por lo general mucho mayor que la de los insectos actuales. La teoría más aceptada para explicar el gran tamaño de los insectos prehistóricos nos dice que se debe a que había mayor concentración de oxígeno en la atmósfera, un 30% frente al 21% actual, que ayudaba entre otras cosas a su metabolismo, permitiéndoles tener cuerpos más grandes. El motivo de su desaparición es más discutido. Se cree que no solo puede influir la reducción de oxígeno en la atmósfera. Algunos científicos apuntan a que las aves, que comenzaron a crecer y expandirse a partir del periodo Jurásico, fueron realmente las responsables de la desaparición de estos insectos prehistóricos gigantes. Podemos pensar en la extinción como un evento excepcional, que súbitamente aniquila a animales como los dinosaurios y similares, pero la realidad es que las especies desaparecen con alarmante seguridad. De hecho, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF por sus siglas en inglés, una ONG de preservación de la vida silvestre, se cree que unas 10.000 especies se pierden para siempre cada año. Sin embargo, el WWF dice que es difícil estar seguro de las cifras absolutas, principalmente porque, para empezar, no sabemos cuántas especies existen. Ya que queremos conmemorar las especies perdidas, echemos un vistazo a unos cuantos animales que alguna vez prosperaron en el planeta y que ya no están. En cualquier caso, con el tiempo se han encontrado un buen número de fósiles, insectos que vivieron hace millones de años, hallándose también algunas especies enormes. Sin duda, los mayores insectos que han existido en la Tierra. Número 1. Titanomyrma. Especie de hormiga alada gigante que vivió hace aproximadamente 50 millones de años en Norteamérica. Un fósil de un animal del mismo género, Titanomyrma giganteum, es la mayor hormiga que ha existido. Las hormigas Titanomyrma macho podían alcanzar los 3 centímetros, mientras que las hormigas reina tenían un tamaño aún mayor, con 6 centímetros de cuerpo y una envergadura de alas de 15 centímetros, aproximadamente el tamaño de un colibrí. Gracias a algún estado de conservación de los fósiles hallados, se tiene bastante información sobre esta titánica hormiga. Las Titanomyrma giganteum no disponían de aguijón y probablemente rociaban con ácido a sus enemigos para defenderse o incluso para cazar, ya que además de alimentarse de hojas, se cree que eran carnívoras y muy buenas cazadoras. Número 2. Apteroblatina. Las Apteroblatinas son un género extinto de cucarachas gigantes del Carbonífero, hace 300 millones de años, que habitaba en gran parte del planeta, ya que se han encontrado fósiles de esta especie en lugares tan dispares como Rusia, Estados Unidos o Inglaterra. Este enorme insecto es la cucaracha más grande que se conoce, alcanzando una longitud de entre 40 y 50 centímetros y una anchura de más de 35 centímetros.
Como comparación, la cucaracha de mayor tamaño en la actualidad es la especie de la megaloblata, existiendo especímenes de casi 10 centímetros, aunque la mayoría de especies de cucarachas tienen hoy en día un tamaño habitualmente menor de entre 3 y 5 centímetros. Número 3. Sauropterus. Sauropterus es un género extinto de pulgas que representa una transición entre pulgas de tallo primitivas y especies modernas. La especie tipo S. longipes se encuentra en los estratos del Cretácico temprano de Baisa, Siberia. Sauropterus es un género ya extinto de pulgas que puede alcanzar un gran tamaño, midiendo hasta 2,5 centímetros de largo. Vivieron durante el Cretácico en Siberia y disponían de unas patas diseñadas para agarrarse a otros animales a los que probablemente parasitaban succionándoles sangre. Se cree que una de sus víctimas habituales eran los pterosaurios. Esta especie es la transición entre pulgas primitivas y las pulgas actuales, de un tamaño mucho menor. Número 4. Meganeura. Con el nombre científico de Meganeura mongi, se trata de una especie de libélula gigante que vivió hace 300 millones de años en el periodo carbonífero. Tenía un tamaño realmente gigantesco, con un peso de más de 150 gramos y una envergadura de alas que era de casi 80 centímetros. La Meganeura es el insecto de mayor tamaño que ha existido en la Tierra. El fósil de este animal, hallado en 1940 en Estados Unidos, contiene el mayor ala de insecto jamás encontrada. Pertenece a lo que se ha denominado Meganeura americana. Su largo y delgado cuerpo estaba formado por unos enormes ojos compuestos, unas fuertes mandíbulas y patas espinosas. La estructura de sus alas era más primitiva y tenía 4 apéndices al final del abdomen, en lugar de los 2 que poseen las libélulas modernas. Meganeura era un depredador, alimentándose de peces, anfibios y grandes invertebrados, ya desde su fase de crecimiento. De adulto podía capturar grandes insectos voladores y pequeños anfibios y reptiles. A diferencia de las libélulas modernas, que atrapan a sus presas con las patas, se cree que este gigante del carbonífero utilizaba sus grandes mandíbulas. Los insectos paleozoicos pueden haber sido capaces de usar otros mecanismos, como bombas respiratorias, para incrementar el flujo de aire en sus tráqueas. Si fue así, las especies gigantes podrían haber maximizado su habilidad para respirar, incluso en ambientes con bajos niveles de oxígeno. Factores ecológicos podrían explicar también el patrón del gigantismo prehistórico. Por ejemplo, algunos biólogos de insectos favorecen la idea de que los insectos paleozoicos fueron exitosos porque eran menos propensos a ser depredados. Sus masivos cuerpos podrían haberlos hecho luchadores más fuertes o hacerlos muy grandes para ser considerados presas factibles. Otra explicación posible es que los aumentos en la diversidad ecológica podría simplemente haber diversificado las opciones de tamaño corporal para los insectos. Ser gigante era solo una de las alternativas. Esto ha sido todo por hoy. ¿Cuál te ha impresionado más? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda darle like a este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevos videos de este Mundo Inquieto. ¡Hasta la próxima!